antes de que aplicara por lo que era en ese momento la visa de trabajo, aplico con ahora el pasaporte australiano porque era más fácil poder ocupar el pasaporte australiano en lugar del pasaporte mexicano. ¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó Australia? El sacrificio que hacemos todos los que estamos emigrando es una misión de transformación, no nada más para nosotros, sino de generaciones. Siempre hay una sinergia, pero para que haya una sinergia todo debe responder al por qué lo haces. Y cuando creas una empresa, debe estar conectado a tus valores, a tus principios. Inside View es una firma de consultoría de negocios y de tecnología con base en Vancouver, que acompaña a las empresas durante su proceso de transformación digital. Y además, ellos crean el puente entre lo que es la tecnología y el capital humano de una organización. Así que si tú eres empresario o emprendedor aquí en Vancouver, este video te va a interesar. Chicos, démosle una gran bienvenida a Luis Juárez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí contigo en este podcast y encantado de compartir experiencias, tener una charla amena y ver a dónde nos lleva esta conversación. Muchísimas gracias, Luis, a ti por estar aquí con todos nosotros. Cuéntanos de dónde nace esa idea de crear Inside View y por qué. Durante bastante tiempo estuve trabajando en el área de tecnología y cuando llego a Canadá te das cuenta de la cantidad de inversión financiera que las compañías tienen que hacer para promover tecnología e implementarla en sus empresas y la cantidad de dinero que se pierde por muchísimos factores, equipos de trabajo, falta de conocimiento y la falta de quizá moderar la industria por muchas razones, ¿no? Para mí fue súper importante que detrás de cada negocio hay una familia. Detrás de cada inversión hay alguien con unos sueños que quiere alcanzarlos y se me hizo una parte injusta de cómo esta área de tecnología puede llegar a llevar a un negocio a la bancarrota si no es ejecutado, porque conforme vas creciendo, las inversiones pueden ser muy grandes y que son costos escondidos, que yo los denomino de esa perspectiva. InSavvy me llevó a eso, por eso el nombre de InSavvy, porque es una mirada desde adentro, de adentro para afuera, de no me enfoco, no nos enfocamos como empresa en darte una solución, sino lo vemos de forma holística. Qué bonito nombre y qué bonito significado detrás de ese nombre. Algo que me llama la atención es que ustedes le dan un enfoque holístico a lo que es la consultoría, tanto de negocios y tecnológica. Cuéntanos qué significa holístico y cómo una persona puede darle un significado holístico a una empresa. Sobre todo que me encanta la parte de mirar a la empresa, no como empresa, sino a los que están detrás de la empresa. Los dueños, los inversionistas, los trabajadores, los empleados, el equipo de trabajo, absolutamente todos. Siempre hay una sinergia, pero para que haya una sinergia todo debe responder al por qué lo haces. Y cuando creas una empresa, debe estar conectado a tus valores, a tus principios, Un propósito. a un propósito. Y muchas personas en su vida, conforme van evolucionando, creciendo, aprendiendo de lecciones de vida, van desarrollando lo que es esa parte del propósito. Entonces, para nosotros es esencial poder conectar los negocios con el propósito de los fundadores y de ahí empezar a desglosar todo lo que es un camino de estructura de negocios. Hay muchas formas de hacer dinero, demasiadas formas de hacer dinero, inversiones en real estate, en stocks, en el mercado, pero muchas veces hay un desconecte que muchas personas les ha llevado a crear una vida sin propósito, con algo vacío. No, sí, hay empresas que, digamos, su finalidad es solo crear dinero. Y está bien, se respeta porque las empresas se crean para generar dinero, pero aparte de eso, se busca propósito. ¿Y qué pasa, Luis, si es que llega una persona y te dice, yo no tengo propósito? Ahí es cuando tenemos que hacer un step back y regresar a los principios, porque todos tenemos un why. Absolutamente todos tenemos un porqué, el por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué quieres crear o ir a correr o dormir más? Siempre hay un porqué de alguna acción que creas y lo mismo con las empresas. Y cuando llegamos a descubrir el por qué lo hacen, hacemos algo mágico. Hacemos que los sueños de las empresas reconecten con su pasión. Y curiosamente, cuando creas una empresa, empiezas con esa visión. Conforme va pasando el tiempo, se va diluyendo. Y eso es lo que agrega muchísimo valor a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Al final de cuentas, cuando llega alguien y dice no tenemos un propósito, primero aseguramos que volvamos a reencontrar ese propósito y el por qué. Y volvemos a reestructurar la empresa y después empezamos a implementar los cambios tecnológicos. ¿Qué tipo de preguntas se debe hacer una persona que no sabe el por qué? O sea, que literalmente no tiene ni idea por dónde empezar a encontrar el porqué de su
de abrir un negocio? Esa es parte de las cosas que nos gusta hacer y sobre todo empezamos primero a encontrar qué es lo que te gusta hacer, qué tipo de actividades haces al día, dónde disfrutas estar, eres introvertido, eres extrovertido. Entonces nos vamos mucho a la forma de la gente y cómo desarrolla, porque todos somos diferentes, tenemos diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar. Una vez que ya encontramos el perfil, empezamos a sacar cuáles cualidades tienen, o sea, si capacidades también de hacer cosas, si son artísticas o solamente son más ingenieros. Entonces nos enfocamos más en la parte psicológica. Y ya después de ahí empezamos a sacar un poquito de roadmap, un poquito de mapeo, pero es todo en base a un approach muy analítico, una conversación muy abierta. Eso me parece también que tiene un toque más emocional, o sea, estar en conexión con tu cliente más de manera emocional, no solo por negocios. Definitivamente, sí. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que conforme hemos crecido, también te das cuenta que los clientes que se van acercando a ti o los socios que vas teniendo y formado durante la empresa tienen la misma sinergia. Es muy curioso, pero entonces la vida se te va poniendo en esa perspectiva de con quién vas a trabajar, hacia dónde vas a mirar y que los clientes, tanto los clientes como los socios de negocio, llegan a ser tus aliados. Para nosotros es eso, es que es súper importante el saber hacia dónde vamos con lo que estamos trabajando. Qué bonito, Luis, todo lo que nos cuentas. ¿Y cuál fue tu why? ¿Cuál fue tu propósito de Inside View Global? Eso, al principio, simplemente encontrar que empoderar a las empresas a que puedan conseguir su propósito de su negocio, dando la forma que nos ha o que he permitido desarrollar durante 15, 20 años de experiencia estar en el mercado, ¿no? Entendiendo los patrones, entendiendo cómo se comportan las empresas grandes con cientos de miles de empleados, con batches de millones de dólares y que el comportamiento que tienen con empresas pequeñas es muy similar porque al fin de cuentas detrás todos somos seres humanos. Entonces, a lograr alcanzar el chip de que una empresa pequeña puede generar esa forma o esos procesos a través de la tecnología, que no es tan complicado como todos pensamos, que no se necesita un ingeniero o una consultoría muy grande para que te pueda llevar a ese lugar donde estás y que puedan esas personas que están detrás de esa empresa escalar sus negocios, generar los ingresos que ellos quieren ingresar y tener una vida plena, tener una vida en balance y bueno, que tengan más tiempo para disfrutar con su familia, con sus hijos y hacer cosas que les gusten hacer. Aunque para muchos business owners también les gustan hacer los negocios, así es que hay un balance. Claro, completamente de acuerdo. Dices que tienes 15 a 20 años de experiencia en esta industria, pero hace poco estás en Canadá. ¿Hace cuántos años estás en Canadá? Llegué en el 2019 por primera vez y después de ahí me pasó lo del COVID, que para mí fue una forma espectacular de transformar mi vida, que suena un poco raro, ¿no? Porque todos pensamos que para el COVID fue triste o fue duro, y sí fue duro, pero me dio muchas lecciones. Después regresé a Australia. Soy de México, pero me fui en el 2007 a Australia. Cuéntanos esa historia. ¿Qué te llevó a Australia? ¿Cuál fue el why de irte a Australia? Muy curioso porque mi padre, mi madre me dieron todos los valores, me dieron toda el apoyo económico y financiero, moral, personal para salir adelante. Pero crecí observándolos cómo trabajaban. Trabajaron como muchos de nosotros, tenemos unos 30, 40 años hasta que te retiras, ¿no? Y yo cuando iba egresando de la escuela, en la Universidad de México, el Instituto Politécnico Nacional, en la SCOM, para mí fue como que preguntándome a mí, ¿y esto es todo? Me voy a dedicar a trabajar por 30, 40 años, el tiempo que me vaya a tomar hasta que me retire. Y no, siempre he sido muy curioso, muy creativo, no me estoy quieto, ¿no? Cuando era más pequeño jugaba hockey, boxeo, fútbol, tocábamos en una banda de rock, que Ah, bueno, tenías tu banda de rock. pero era pues pioneros, ¿no? 3 meses Ok. para aprender la batería y andábamos con fiesta y todo, Ay, qué pero chévere. pues era todo el mismo día, ¿no? Mi agenda siempre era muy busy todo el tiempo. Entonces, pues con mi perfil, imaginándome una vida de siempre hacer lo mismo, no me cuadraba, no podía. Entonces le comenté a mi papá, oye, quiero ir a aprender inglés a algún país, ¿no? Y venía las opciones de irte a Canadá, a Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, pero siempre tenía en la mente que cómo iba a pagar mis estudios, cómo iba a quedarme, porque sabía que no iba a ser fácil, ¿no? ¿Qué edad tenías, perdón, en ese entonces? Tenía alrededor de 18, 19 años, Eres muy niño, eres muy joven. pero ahí empezaba todavía no carburaba la idea, ¿no? Entonces, hablando con mi papá, él
trabajó en el sistema de transporte colectivo, el metro, en el Ciudad de México. Y curiosamente la vida te lleva por varios lados, varios pasajes y te entrega lo que tienes que hacer en tu vida hasta que conectas con ella y te alineas. Y mi papá en una ocasión llegó del trabajo con un folleto que decía estudia y trabaja en Australia. Y en ese momento Australia no me pasaba ni por la mente. Y me dice, toma, aquí está. Y mi papá agarró el folleto, estaba roto, y lo pegó con Durex, ¿no? Con tape. ¿No te dijo dónde lo encontró? Sí, ¿Quién se lo porque dio? estaba haciendo una revisión de lo que era el tren, ¿no? Porque él era mecánico, era supervisor de mecánico en ese momento. Y entonces lo que él tenía que hacer al final de su turno, tenía que ir a ver los trenes que llegaban para reportar las averías que iban a tener y de ahí empezar a pasarlo un plan de trabajo para el equipo, ¿no? Para que lo arreglaran o tenía que cambiarse o refacciones que tenían que cambiar. Y se encontró el folleto en uno de los asientos, estaba roto. Entonces lo pegó, se acordó de nuestra conversación. Llegó a la casa y me lo dio y le dije, bueno, no me quería ir tan lejos, pero pues me mandó hasta el Literal, otro lado del hacia el mundo, otro ¿no? continente, sí. Sí, y dicho y hecho, así empezó mi camino. Agarré el folleto, hablé con esta organización que está en México y en cuestión de 3 meses ya estaba en Australia. Guau, qué rápido. O sea, Sí, 3 meses incluyendo el proceso de visado, de aplicar sí, a la sí, visa. sí, de todo. Pasó muy rápido, pasaron cosas que también fueron un poco interesantes. Yo siento que por algo siempre pasan las cosas y para mí me llevó en ese camino, ¿no? Le doy gracias a Dios porque me llevó a un camino que me llevó a reinventarme, me llevó a encontrar, como todos nosotros que estamos en este país, ¿no? A disfrutar de la soledad o aprender a vivir con la soledad, aprender a vivir nuestras batallas en silencio y sobre todo que pues nos deja mucha experiencia para construir caminos adelante. Y para mí la parte de emigrar tiene un concepto muy interesante, pero a nivel personal en cómo vivimos. ¿Cuál es el significado de migrar? Para mí muchas personas lo podemos ver como que vas a aprender inglés o vas a mejorar tus finanzas o vas a conseguir un trabajo, pero para mí el sacrificio que hacemos todos los que estamos inmigrando es una misión de transformación, no nada más para nosotros, sino de generaciones. Es para la familia también que se quede en los países, en nuestros países. Para ellos, para nosotros, para nuestras futuras generaciones. Y lo más importante de todo eso es que cuando tenemos esa perspectiva nos damos cuenta que el resto solamente son tareas y que suenan muy difíciles. Por ejemplo, el aprender el inglés, el generar los ingresos para poderte quedarte en un país, el conseguir un trabajo, el no encontrar tu comunidad y dejar atrás tu familia, son todos aquellos sacrificios que tenemos que hacer, pero con la misión de que estás transformando tu vida, tu persona y tu alma. ¿Y tú no te arrepientes de migrar ni a Australia ni a Canadá? No, no, jamás, jamás. Ahí es cuando ahora respondo a tu pregunta del por qué me fui, ¿no? Y es eso, el que la vida me está llevando a seguir impactando vidas, ayudando a crecer a otros con mi propósito de vida, que cuando tenía 34, 35 años por fin lo descubrí, y que se reduce a una palabra que es servir, y hacerlo desde el corazón hacia todo lo que me rodea. Digamos, ¿cuál es la mayor enseñanza que te dejó Australia? Yo creo que creer en ti, porque cuando llegué a Australia, lo que me pasó es que no me rendí porque curiosamente, cuando voy llegando y se atrasa un día y llego al segundo día después del curso de inducción. El primer día te hacen un examen para ver cuál es tu nivel de inglés y te dan la presentación de cómo va a estar todo. Entonces yo llego al segundo día y cuando llego al segundo día me preguntan, ¿y qué nivel de inglés tienes? Yo les dije confiadamente, oh, yo hablo súper bien, soy ¿Y para eso hablabas bien o no? no, 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 yo pensaba que hablaba Okey, bien, okey. era malo, ¿no? Y Ya, entonces estaban las clases y todos hablaban y yo por aquí no sabía ni lo que estaban diciendo, perdido, ¿no? Perdido ajá. completamente. Pero eso es lo que pensamos cuando hablamos inglés, que estamos en otro país, que estamos 2 horas al día y vamos a nuestras universidades pero ya cuando llegas a la práctica y en realidad, entonces te das cuenta, pues, que no, ¿no? Entonces, el segundo día, durante esa semana, empiezan a hacerme ejercicios y entonces la profesora se da cuenta que, pues, que no, que mi inglés es malo. Okey. Me hace serie de preguntas, me dice: "Oye, acompáñame a la dirección". Digo: "Bueno, vamos, no he hecho nada, pero adelante". Pero tú ya sabías que te iban a cambiar de nivel, ¿o No, no todavía? sabía, Nada. no sabía nada. Me sienta enfrente de la directora y me dice: "Oye, Luis, nos hemos dado cuenta que tu nivel de inglés es muy básico y estás en un nivel avanzado. A lo mejor hubo un error de tu inscripción". Y yo en ese momento, lo primero que se me vino a la mente fue: "Guau, ¿qué voy a hacer? Porque esto va a salir muy caro". Cuando te regresan a nivel de inglés, significa que vas a tener que estar más tiempo y tus costos se van a incrementar. Entonces, la profesora y la directora, pues, me dijeron: "Te vamos a tener que sacar o marcharte a un nivel básico". Y yo, en lo que podía comunicarme, les dije: "¿Y
¿cuál es mi otra opción? Pues que te quedes aquí en el nivel avanzado y si lo repruebas, pues te vas a México, porque no te vamos a poder ascender. Le dije: bueno, me quedo con esa opción. Tú tampoco temías regresarte a México, o sea, no pensabas como muchas personas piensan que, pues, se quedan acá o en el país y la luchan hasta el final, o sea, tú no temías regresar a México. No, no temía, porque a fin de cuentas siempre piensas cuál es el peor de los casos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues regresas a México, te vuelves a reinventar, después puedes volver a otro país si quieres, hay muchas opciones. Pero en ese momento no, yo estaba confiado de que lo iba a lograr. No sabía qué estaba pensando en ese momento, para serte sincero. Pero lo único que sí sabía era que lo iba a lograr. Me dijeron: "¿Te vamos a regresar?" Y les dije: "Pues no, me quedo". Y me dicen: "¿Seguro?". Se impactaron con mi respuesta. Le dije: "No, sí, me quedo". Y bueno, tienes cerca de 8 semanas, porque a la octava semana hacemos un examen de validación y si no lo pasas, te vas. Entonces, para mí fue súper importante. Ya después de que acabó la reunión, ya me di cuenta de mi decisión que había hecho y dije: "Uy, eso va a estar interesante". Ajá. Cerca de esas 8 semanas, para hacerte el resumen de toda esta historia, es que lo logré y fue el segundo de toda la universidad con el mejor score. O sea, subí de mi nivel de que tenía en ese caso, hay una escala que le llamamos Alliance, del que tenía estaba en 2.0, 1.5, lo subí a 6.5. En 8 semanas. Sí, sí, en 8 semanas Guau. aproximadamente. Pero todo fue cuando me di cuenta, esa fue la lección, creer que puedes hacer lo que tú creas ahora, lo que tú estás pensando, lo vas a proyectar en el futuro y ya está hecho. Tienes que creértelo primero Y visualizarlo. y visualizarlo. Y cuando me hicieron el examen final, me vuelven a llamar a la dirección, dije: "Bueno, pues ya fue todo, de lo mejor que pude". Y recuerdo eso, y lo recuerdo con mucha emoción y sentimiento, ¿no? No sé si has visto la película de En busca de la felicidad de Will Sí, Smith. sí, sí, lo he visto, Cuando le claro. dan las noticias de que le dan el trabajo al final, Sí. pues así me sentí, ¿no? Y me habló la directora y me dice: "Luis, tenías". Y es que para empezar, cuando pagué el curso de inglés, lo había pagado por 6 meses, porque ya era avanzado, pero me iban a preparar por 6 meses para en lo que piensan que lo que toman a que lleves a un nivel académico. Entonces, me llaman de regreso, pero esta vez me llaman y me dicen: "Luis, lo has aprobado", y estamos muy sorprendidos porque ha sido el segundo mejor de todo el curso y de todos los cursos que hay. No sé cómo lo hiciste, pero creemos en ti y la universidad ha accedido a revolverte tu dinero para que lo inviertas en la maestría. Entonces, en lugar de hacer 6 meses, nada más lo hice en 2. Y, pues, obviamente, para mí me salieron lágrimas de emoción, Claro. había sido mucho trabajo de creer, de pararte temprano, estudiar, practicar, ver películas y hacer, ejercicios gramaticales, Sí. hablar, pensar en inglés todo el tiempo, porque ese es uno de los mejores consejos que podría darle a alguien a aprender inglés, que empiecen a pensar en inglés para todo. ¿Y cómo se piensa en inglés? Es que a veces es muy difícil. No sé, por ejemplo, ¿qué vas a comer, no? Y esos pensamientos, ¿qué voy a comer? Voy a hacer un poco de pollo, voy a cocinarlo con arroz. Esos pensamientos, hacerlos en inglés. Tu voz interna, hacerla en inglés. Tu Todo el lenguaje, tiempo, hacerlo en inglés. Okey. todo el tiempo. Chicos, buen consejo, apúntenlo, apúntenlo. Guau, qué interesante. Okey. Fuiste a estudiar inglés y pasó todo ese tiempo, ¿y cómo te quedaste tantos años en Australia? Pasaron 2 cosas durante la universidad. Una de ellas, yo me quería regresar al año a México. Yo decía: "Nada más voy a experimentar qué se siente y cómo es vivir en otro país", y esto también quizá creo que es un patrón que le pasa a casi la mayoría, diría el 90% de los que he conocido, es casi el mismo patrón. Los primeros 6 meses son los más difíciles de emigrar. Te arrepientes de todo, extrañas todo, quizás hasta puedes encontrar un poco de resentimiento hacia la experiencia de emigrar, criticas todo. Entonces, estás en un proceso de negación. Los siguientes 6 meses es los de aceptación, pero después del año empiezas un proceso Adaptarte, a adaptarte y claro. estás casi del otro lado. Entonces, durante el primer año también te da miedo porque cuando emigras a un país estás lejos de tus papis, de tu mami, de tus seres queridos y te vienen pensamientos negativos de qué va a pasar, ¿no? Si están allá y cómo les voy a ayudar si estoy tan lejos. Y yo estaba en Australia, estaba cerca de 20 horas de diferencia para poder llegar a México, ¿no? Porque tenía que ir a Estados Unidos y después de Estados Unidos a México. No hay vuelo directo a Australia. No, no hay vuelo directo, o no había vuelo directo en ese entonces. ¿Ahora hay? Creo Okey. que no hay vuelo directo todavía a Australia. No lo he checado, pero creo que no. Si ustedes, chicos, saben, aquí abajito en la cajita de descripción, en la cajita de comentarios, déjenlo. Tuve 2 conversaciones claves, una con un tío, se llama Raúl, le decimos Vico, me dio una de las mejores lecciones que me ha dado la vida, que tiene que ver con el desapego. Y me dijo, yo le dije a mi tío: "Tío, me voy a regresar", y mi tío me dijo: "¿Pero por qué?". Él vivía en ese momento en Estados Unidos. Y le digo: "Es que pasa esto". Y me dijo: "Bueno, cada quien tiene que seguir su vida, y tus papis y tus seres queridos, nosotros, ya hemos decidido cómo vivir nuestras vidas. Ahora te toca a ti".
Y para mí fue el aprender, el saber que ellos van a estar bien y que esté allá o esté aquí o esté donde esté, la vida tiene que seguir su curso. Y no significa que no me interesen, me significa que aprendo a amarlos desde la parte interpersonal y saber que todo va a estar bien, porque lo que nosotros pensamos es lo que atraemos. Entonces yo deseo toda la vida abundancia, amor, bienestar a mi familia, a mis padres, a mis madres, a mis amigos, a todos los que estén haciendo negocios, siempre lo canalizo con abundancia. Trato de que el temor, los miedos no me llenen la mente de bloqueos. Y eso para mí fue el parteaguas para seguir el camino. Dejemos a ver hasta dónde me lleva la vida para que me quede aquí. Pero también tuve una conversación similar a un profesor. Él estaba en la universidad y él es de la India. Yo le comenté lo mismo y el chico, el profesor, de la nada me dijo, tienes mucho potencial para hacer todo este tipo de cosas. Yo digo, pues sí, pero no me interesa quedarme aquí. Me dice, ahorita no, pero termina esta fase, haz todo lo que puedas para que te den la residencia y después decides, deja las puertas abiertas aquí en Australia. Si quieres, después te vas a México y después valoras lo que haces con tu vida. Pero no escuches mucho a la parte emocional, porque obviamente para todos nosotros, yo creo que les llega este mensaje, ¿no? Te quedas, ¿por qué estoy tan lejos? ¿Qué estoy haciendo? Pero la vida no es nada más de aquí a la siguiente semana, ¿no? Sino es toda la parte que vas a crear. Gracias a Dios, yo espero que en unos 6, 12 meses pueda ya tener el pasaporte canadiense. Y de ahí, pues, será una culminación de todo lo que he hecho, ¿no? Que mi estrategia de vida siempre fue, quiero que mi siguiente generación no experimenten o tengan las puertas más fáciles de trascender o de hacer otras cosas en la vida, ¿no? Como emigrar, trabajar donde quieran, viajar sin problemas, no tener la idiosincrasia que a lo mejor con la que nacemos en nuestros países, sino ampliar, ¿no? Y para mí fue eso, ¿no? Y ya estamos muy cerca. Entonces, cuando llegue esa parte, para mí fue, listo, con eso se abren muchísimas puertas para todos. Luis, cuéntame de dónde viene esa mentalidad tan bonita que tienes. ¿Viene de la educación que recibiste de niño? ¿Viene quizá en tu fase ya más adulta? Cuéntanos. Creo que la vida me dio, no creo, la vida me dio unos padres ejemplares. Mi padre y mi madre no tenían quizá el alcance de todo lo que yo he podido tener, yo y mi hermano, en cuestión de parte financiera, pero me enseñan algo muy bonito, ser generosos, cuidar a tu prójimo y sobre todo ser agradecidos. Para mí las enseñanzas que vi desde pequeño, escuchar las historias de mi papá, escuchar las historias de mi mamá, obviamente había cosas buenas y malas, ¿no? Pero todo eso te da el resumen de lo que soy. Y conocer el trasfondo de las historias de mi papá y mi mamá me enseñaron mucho a valorar lo que habían hecho por nosotros. Mi papá me contaba sus historias donde no tenía recursos como para comer o ir a la escuela, y mi mamá igual. Entonces, siempre para mí ellos han sido mi mayor inspiración de todo lo que han podido lograr y crear para nosotros, los sacrificios que hacían. Para nosotros ahora que soy padre, lo que tienes que hacer para levantarte temprano, estar de buenas, controlar tu emoción y tus estreses o tus miedos, tus temores, pero sobre todo que ellos crearon ese tiempo para jugar conmigo, para enseñarme lo bonito de la vida, para llevarme a jugar fútbol, para impulsarme a creer en mí. Y bueno, tuve muchas experiencias también que me llevaron a transformar mi ser, ¿no? Tanto malas o buenas, pero que saqué lo más bonito de todo eso para ahora yo poderlas aplicar. Y con mi hermano tuve una infancia linda, crecimos juntos, nos llevamos muy bien, es mi mejor amigo, ha sido mi mentor en muchos aspectos. Entonces, mi núcleo de mi familia es muy lindo. Tenemos una relación muy linda, hablamos por teléfono. En la última vez, mi hermano nos organizó una serenata con mariachis y todo ahí, y fue lindo, ¿no? Son los detalles que tenemos que nos ha creado nuestra familia, me hace ser esto. Los mentores que he tenido en mi vida y que tengo en mi vida me enseñan que el amor debe ser siempre interpersonal. Que obviamente te vas a encontrar cosas negativas en la vida, pero que si logramos transformarla en amor, en creer en Dios, en ser transparente contigo mismo y que no dejarnos cegar por los sentimientos negativos, entonces quizá puedes llegar a crear una vida de paz. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que para aplicar a una visa de estudios, de trabajo o incluso a la residencia permanente canadiense necesitas presentar todos tus documentos traducidos por un traductor certificado? Por eso quiero recomendarte a ISA Translations. Ellos te ayudan con las traducciones certificadas aceptadas por IRCC y por diferentes instituciones educativas aquí en Canadá. Y lo mejor
Ellos saben qué documentos necesitas traducir para tu aplicación. Contáctalos, toda la info aquí en la cajita de descripción. Ahora sí, continuamos con el podcast. Y hablando de familia, Luis, porque ahorita me acabas de contar de tu familia y de todos los esfuerzos que ellos hicieron, cuéntanos cómo tú llegaste con tu familia a Canadá. Bueno, tengo un hijo, un pequeño de 3 años, su nombre es Luca. Es un tipazo, es un niño muy lindo, muy amoroso, muy despierto, muy empático. Y mi esposa que es de España. Entonces, cuando yo regreso a Australia en el 2022, Vayamos un poquito para atrás y cuéntanos por qué tú dejaste Australia. llegó una etapa en mi vida donde ya había quizá alcanzado todo lo que yo había planeado en mi vida. Ya tenía la residencia, ya era ciudadano australiano, ya había conseguido la ciudadanía. ¿En cuánto tiempo obtuviste la ciudadanía australiana? 4 años, que es el tiempo mínimo que necesitas para hacerlo, ¿no? Y cómo así, cuéntanos de manera breve, cómo así la obtuviste, o sea, bajo qué tipo de programa. Allá en Australia hay algo similar como aquí en Canadá, que es for skills, ¿no? Por tus habilidades técnicas y profesionales. Entonces, como yo ya tenía la carrera universitaria en México, hago la maestría en Australia y como siempre he sido muy resolutivo, me puse a estudiar toda la parte de migración. Metí mis papeles y pasó algo también muy lindo, porque yo como no ocupé abogados o asesorías legales, pues metí mis papeles y 6 meses antes yo había invitado a mis papás a que fueran a Australia a visitarme por primera vez, pero obviamente hacer un viaje a Australia es bastante caro. Como yo estaba trabajando y estudiando, también me aprendí la parte contable de Australia. Un libro lo leí y entonces empecé a ver todo lo que se necesitaba. Le metí o le pedí al gobierno australiano que me regresara todo lo que había invertido, un porcentaje de lo que había invertido a la educación. Claro, en impuestos. En impuestos, me los regresan, invito a mis papás, vienen y cuando estoy haciendo ya 6 meses después lo de la residencia, después de enviar la aplicación, me manda un correo, inmigración en Australia, que me lo habían rechazado. La visa de tus padres. Sí, porque, bueno, lo de mis papás vinieron sin Ya. problema, ¿no? Eso fue 6 meses antes, todo súper bien, pero cuando yo hago mi parte contable, entonces, y cuando les digo: "Regréseme el dinero", el gobierno australiano piensa o pensó que yo había pedido ayuda humanitaria, y es una de las cosas que como una visa no te la puede aprobar, porque entonces básicamente no estás contribuyendo en la parte de impuestos al gobierno. Entonces, hubo una confusión. Ese mismo momento yo estaba en el trabajo y reviso el correo, visa rechazada, y que son de las peores cosas que en tu mente te pasa y se te cae el mundo, ¿no? Y lo que se me vino a la mente en ese momento fue agarrar mis cosas, eran cerca de las 2:30 de la tarde, casi 3, inmigración estaba en la ciudad y normalmente tienes que hacer cita, pero yo agarré mis cosas sin pensar, me dijo en ese momento mi gerente, Sergio Toya, que también es de Perú. Y me dice: "¿A dónde vas?". Y le digo: "Ahora regreso porque tengo que arreglar mi situación de migración, si no me tengo que ir", y casi inmediatamente del país. Y me preguntó el por qué, y le digo: "Bueno, regreso". Fui, agarré mis cosas, me fui, tomé un taxi, llegué a inmigración, me metí así como por mi casa. O sea, no tenías cita, nada. No Tú tenía simplemente cita, no fuiste tenía de nada. ya. Yo llegué, le pregunté a un policía: "Oye, vengo a hablar con la inmigración". "¿Por qué?". "Ah, es que pasó esto". "Ah, sí, bueno, ve ahí arriba, pero normalmente no te atienden", me dijo. Subí y me dijo: "Un chico, ¿cómo te puedo ayudar?". Le conté el caso y ahí es cuando me entero que me dicen: "Es que pediste ayuda". Le digo: "No, yo no pedí ayuda jamás, jamás he pedido ayuda. Lo que hice fue hacer una Sí, declaración de impuestos Ajá. para que me regresaran el dinero, pero esto no es ayuda, esto simplemente es algo de negocios". Me dice: "Bueno, lo que pasa es que lo entendieron así, pero bueno, ahora lo resuelvo". Lo resolvieron en ese momento, Ah. yo me fui, regresé al trabajo y en una semana me habían dado ya la residencia. O sea, fue, digamos, una negación temporal por un error de ellos. Era negación definitiva, Pero, ¿no dices que después te la aprobaron? Te porque cam fui en ese momento tomé la decisión de ir de hablar. directamente, o sea, yo sin pensarlo, simplemente seguí mi intuición y voy a ir a ver qué pasa. O sea, ni siquiera me puedo explicar, pero ¿por qué hiciste eso? Claro, simplemente lo hiciste. Solamente lo hice, agarré mis Claro. cosas, me fue, porque fue tanto no, esto Fue no puede deseo pasar. también de decirle, es que tú estabas seguro de que habías hecho bien las cosas. Sí, y eso me lo enseñó mi papá. Mi papá siempre que quiere algo va y lo pregunta. No es que le dé pena o hable inglés o hable español, lo que sea, él va y lo hace. Y en ese momento yo creo que esas cosas que vas aprendiendo dentro de tu núcleo familiar, las haces inconscientemente. Fui y le pregunté, arreglé las cosas y listo. Solamente faltaba un requisito, ¿Cuál era el requisito? el examen de inglés, que lo tenía que aprobar, porque en ese momento me habían hecho otro examen que tenía que llegar a un nivel de 6.5, que es el score que me piden para aprobar mi visa. Pues ya con eso y regresando cuando hice mi examen,
una vez más volví a sentir como que sin ese examen no lo pasaba. Tenía que, ahora sí, pedir una visa de turista o definitivamente regresarme a México porque ya no había más tiempo. La visa ya expiraba, ya no me la iban a aprobar, ya no la iban a extender. Pero gracias a Dios la pasé. Entonces ya con lo que me habían dado la aprobación de eso, o que ya venía la aprobación más ya anexar el último El requisito, examen. ya fue como, wow, lo logré. Qué realistic. Me Vale. quedé, no sé, una hora fuera de las oficinas celebrando. Es una felicidad que me gustaría que todos la disfrutaran. El sentimiento de que lo lograste. El sentimiento de que todo el sacrificio, todo lo que hiciste, valió la pena. Es cierto. Y es que muchas veces solamente la propia persona sabe por todo lo que pasó. Y por eso es que nosotros mismos, tú mismo, yo misma, ustedes mismos, chicos, valoran todo lo que pasó. Porque después miran atrás y todo tiene sentido. Vale la pena haber pasado por todo eso. Tengo una frase que mi papá me la repite todo el tiempo. Solamente tú sabes tus propias batallas. Y es cierto. Pero hay que aprenderlas a disfrutar. Que muchas veces pensamos que es todo negativo, todo malo, todo pesado, pero hay un trasfondo que te ayuda a ver la perspectiva de vale la pena. Muchas felicidades, Luis, por ser ciudadano australiano. Definitivamente ese es un logro solamente que tú sabes todo lo que has vivido. Cuéntanos, después de tener tuya la ciudadanía australiana y ya estabas ahí, digamos, ya tenías más o menos algo fijo para estar ahí, lógicamente. ¿Qué te llevó a migrar a Canadá entonces? Curiosidad y buscar más. Ya se había vuelto una forma de proceso y quizá ya quería buscar algo nuevo. Pero había algo que quería experimentar, la Navidad blanca, ¿no? En Canadá. Entonces allá en Australia, en Brisbane, pues es muy caluroso. No hay nieve. Sí puede ser un invierno, pero nada como No, no aquí, hay ¿no? nieve. Y esa es una, y todos me dicen, ¿en serio por eso viniste? Pero sí, de verdad que sí. Y también porque quería buscar algo nuevo. Cuando llego acá, pues empieza a tomar todo sentido, pero curiosamente, antes de que aplicara por lo que era en ese momento la visa de trabajo, aplico con ahora el pasaporte australiano porque era más fácil poder ocupar el pasaporte australiano en lugar del pasaporte mexicano Para una visa de trabajo. para una visa de Ok. trabajo. Y pasa algo interesante en la forma, en el lado espiritual de mi vida y recibo una señal. Y cuando recibo esa señal, al día o a la semana siguiente me habla una amiga y me dice, oye, ¿te das cuenta que en Canadá acaban de ampliar la visa de trabajo a los 35 años? Porque ahí hay un consejo. La mayoría de las visas de trabajo para algunos de los países son a los 30 años. Pero para otras ciudadanías o otros países es a los 35 años y Australia y Canadá habían llegado a un convenio de exactamente ese año ampliar a 35 años y yo cumplía 35 años ese año. Entonces, conforme lo que yo había percibido de la señal y me dan esta conversación mi amiga, voy a seguir una vez más mi intuición. Aplico y a la semana, perdón, al mes me dan la visa. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no he preparado absolutamente nada. O sea, tú esperabas a que tome más tiempo todavía. Sí, yo le calculaba unos 4, 5, 6 No, meses y ese yo me da es tiempo de récord. organizar todo. Pero cuando te dan la visa de trabajo, obviamente tienes ya un año para hacer y planear todo, pero no podía pasarme más porque yo iba a cumplir ya 36 años al Claro, siguiente año. claro, tiene sentido. Ahora, una preguntita. Ok, te dieron la visa en un mes, pero antes de que tu amiga te diga lo de Canadá, ¿tú ya pensaste Canadá? O sea, ¿estaba ya en tu mente el país Canadá? ¿O es porque tu amiga te dio ahí la pista? Fue la señal que recibí antes de que mi amiga me dijera. O sea, yo en mi cabeza no había pasado Canadá, solamente buscaba algo nuevo. Había quizá querido siempre experimentar la parte de una Navidad blanca, pero no sabía exactamente dónde. Porque hay muchos países con Navidad blanca. Sí, y sobre todo que, pues, jamás pensaba que iba a emigrar. Puede ser una Navidad blanca y te vas de vacaciones a algún país, ¿no? Y lo experimentas y se acaba. Pero no sabía que iba a ser Canadá. Hasta que tengo estas sesiones, estas meditaciones y viene toda esta parte, tiene todo sentido. Y eso es algo que suena diferente, pero que hay mucha realidad en todo a veces cuando conectamos con nosotros mismos, en la parte de dialogar, de meditar y bueno, así pasó. Ahora, tú cuando aplicaste la visa de trabajo, ¿tú tenías ya un empleador que te había contratado o no era necesario por tu pasaporte australiano? Sí, no era necesario. No era No era necesario. necesario, era un permiso abierto, Ok. exactamente porque, por el pasaporte australiano. En el 2019 llego a Canadá por primera vez, sin trabajo, sin nada, pero ya con la experiencia de haber emigrado por primera vez. Cuando emigras por primera vez, te toma tiempo en lo que tienes que sacar tu licencia de manejo, tu Government ID, Official ID o identificaciones y todos estos procesos, abrir una cuenta de banco. Entonces, ya con la experiencia en cuestión de días yo ya había hecho todo eso, inmediatamente para anexarme al día. Y consigo trabajo en 10, 15 días.
con una empresa que estaba en Gastown. Tomo la oportunidad porque yo ya venía con un modelo de negocio diferente. Había sido contratista por los últimos 5 años de mi vida en Australia, porque yo ya tenía la flexibilidad. Cuando llegas con un permiso de trabajo acá, hay bastantes limitaciones. Pero también lo hice por estrategia, porque como todos sabemos, tenemos que acumular puntos para que después podamos aplicar por la residencia. O sea, tu plan era aplicar bajo trades. Como por experiencia y skills, ¿no? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Eso fue en el 2019 cuando llego, pero aplico por la residencia casi al final del 2020. Trato de no perder tiempo porque yo ya tenía dentro la estrategia de lo que iba a seguir. Casi inmediatamente empiezo a ver los requisitos para aplicar por la residencia, para yo empezar a diseñar mi estrategia de la visa. Algo que sí puedo comentar y orgullosamente es que nunca he ocupado un abogado de inmigración, porque creo que toda la información, dependiendo de los casos, hoy hay casos muy complejos, ¿no? Donde en verdad sí necesitas, pero la mayoría de la información está disponible en las redes, en los websites, y la cantidad de información o herramientas para diagnosticar tu caso están disponibles. Entonces, yo calculé, hice la estrategia, calculé el tiempo que tenía que trabajar con la empresa y apliqué casi inmediatamente por la residencia. Pero también pasa lo del COVID. Y ahí es cuando empiezo a tener otra experiencia en Canadá. Yo llegué en agosto del 2019 y en el 2020, creo que por ahí de febrero, Sí, marzo fue la pandemia. cuando pasa todo. No tuve mucho tiempo para disfrutar mi experiencia canadiense y todo se enfocaba mucho en trabajar. Pero tú no perdiste el trabajo, ¿o sí? No, para nada, Trabajaste porque online. trabajaba online, pero en el tiempo que consigo el trabajo y ya con la experiencia que traigo de Australia, a mí me contratan como arquitecto de soluciones en la parte de tecnología para esta empresa. Con lo que aprendo en Australia, hago que esta empresa crezca en menos de un año y empiezas a tener más empleados. Empezamos a levantar la nómina de 4 a 2 empleados, muchos proyectos al mismo tiempo. El revenue de la empresa incrementa también. Y para mí significa que empiezo a encontrar el por qué me gusta lo que hago y empiezo a entender más en la parte administrativa el por qué la tecnología mal aplicada es un costo para las empresas. De ahí saco mi why, hago mi empresa, ¿no? Pero también veo que son proyectos que pueden costar a las organizaciones $8,000, $10,000, $15,000, $20,000. Hubo proyectos que les costaba a las empresas $100,000 y no conseguían lo que necesitaban hacer. Entonces, imagínate una empresa perder $100,000 y que no hagan lo que tienen que hacer. Es triste, es fuerte para los que están invirtiendo, porque es un costo alto. Entonces, yo le digo al dueño de la empresa, quiero hacerme gerente regional y si me lo permites, genial, y si no, pues dime, porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Me vuelvo gerente regional y bueno, con eso ya continúo haciendo lo de la empresa y no me despiden precisamente porque me hago indispensable para la empresa. Claro, te estuviste ahí hasta que completaste, pues bueno, tu año de experiencia más los años de experiencia de Australia y aplicaste a la residencia. Sí. ¿Y en cuánto tiempo te dieron la residencia? La residencia me la dieron, sí me tardé, no me acuerdo el tiempo, pero me la rechazaron, semi-rechazaron 2 veces. No fue una cancelación inmediata, fue simplemente porque no había puesto algunos ¿Documentos? documentos o había faltado información, pero apelé las decisiones en las 2 veces. En total, yo le calculo que fueron entre 6 meses, más o menos, Ok, bueno, con todo. Es que, o sea, pero también hablamos de años del 2020, chicos. Ahorita ustedes saben, 2026, los procesos toman sí, a un año, se va. Lo mío me duró un año la residencia. No, 9 meses. wow. No, yo creo que estoy seguro que duran entre 6 meses, más o menos. No. Y lo que a mí siempre me ha gustado con aplicar este tipo de papeles o trámites es dar toda la información, incluso aunque no te la pidan, ¿no? Exacto, sí. Aunque a veces recomienda que no lo des, pero para mí siempre me ha funcionado. Incluso trato de redactar el por qué lo quiero. Esto a lo mejor lo voy a tratar de contar de forma de negocios, ¿no? Cuando emigras a un país, el país está pensando qué es lo que estás agregando de valor financiero al país, si estás produciendo o no estás produciendo, porque eso todo al final es impuestos y sumar a que el país crezca. Y para mí fue eso. Siempre que aplico por un tipo de visa, es proyectar en una carta o lo que esté haciendo qué valor le voy a agregar. Y había puesto todo lo que había hecho con la empresa, el valor que había agregado a la empresa y las aspiraciones que tenía. La primera vez no me acuerdo por qué me la regresaron, pero la peleé y después pasó la visa que me la dieron casi inmediata después de que la peleé. Todo es como siempre una vivencia, vas aprendiendo, pero lo más importante es que no pienses que es la última decisión, porque si ahora que le estoy platicando esta historia, también me pasó lo mismo en Australia, que tampoco dije, bueno, ya no me la dieron y ya, chao, ¿no? Sino que agarré mis cosas y fui a inmigración para... Ujú. Y bueno, nada más que en Canadá
Creo que sí es un sistema diferente, pero no tan diferente. Y sobre todo, pues buscar la forma de cómo poder cumplir los puntos, ¿no? Que curiosamente estábamos hablando acerca de lo que tenemos que hacer. Wow, qué increíble y gracias por compartir tu experiencia de tus procesos migratorios tanto a Australia como a Canadá. Luis, hemos conversado fuera de cámaras y de hecho, chicos, seguramente ustedes han visto en redes sociales que hay eventos aquí en Vancouver organizados por Conexión Empresarial con Propósito, que es, digamos, una pequeña parte de lo que es Inside You, de lo que es tu negocio. Coméntanos y dile a los chicos que aún no están en Vancouver o que quieren migrar a Vancouver, ¿qué es Conexión Empresarial con Propósito? Es una comunidad que hemos creado para aquellos hispanohablantes, donde estamos procurando mejorar los negocios, dando herramientas, información, workshops, para que las empresas puedan crecer y tener mayor recursos, ¿no? Y mejorar el revenue y después acercar recursos de funds, por ejemplo, del gobierno o otro tipo de herramientas. Pero más importante, crear esa comunidad porque esa comunidad abre puertas para crear partnerships, para crear oportunidades, colaboraciones, como ahorita, por ejemplo, grabando este podcast, este lindo proyecto que estás alzando. Yo te conocí en tu propio evento. Yo fui al evento que ustedes organizaron el año pasado. Sí, y la verdad que la vibra que se crea ahí es completamente diferente, es genuino, pero hay un propósito más profundo para mí dentro de Conexión Empresarial. He vivido mucho tiempo fuera de México, en Australia, en Estados Unidos y aquí en Canadá ahora. Y veo el talento que hay de nosotros como latinos, como hispanohablantes. No sé, es incomparable porque tenemos todo. Tenemos la carisma, tenemos la inteligencia, la creatividad, la parte de servir, la parte de ser alegres, pero falta algo y ese algo es el creer y algo que nos rompe esa parte es el estereotipo que se ha creado por años de lo que es la parte de ser latinoamericano. ¿Cuál es el estereotipo? Lo que a veces pueden Estados Unidos, ¿no? Que pueden ser delincuentes o pueden ser otro tipo de personas que llegan a impactar a una comunidad de mala fe. Creo que todos conocemos el tema de narcotraficantes, drogas, inseguridad, violencia, y la verdad es que no todos somos eso. Hay muchas personas que trabajamos con la ilusión de crear un mejor mundo y hay muchas cosas que han pasado en nuestra historia que hemos impactado de forma gratamente a la humanidad. Y creo que eso es lo que nos deberíamos de quedar cada uno de nosotros. El gran impacto que podemos hacer a otras comunidades, a otros países. Y de eso es Conexión Empresarial. Rodear todas esas mentes brillantes para que nos apoyemos, para que colaboremos y para crear algo más grande que después podamos impulsar a nuestros propios países in and out, ¿no? Ya sea de aquí para allá o de allá para acá, pero que todo se convierta en un ecosistema donde el sentimiento es genuino y el apoyo es de generosidad y interpersonal. Yo estoy de acuerdo en eso, chicos. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a uno de sus eventos, ¿cuándo es el próximo evento, Luis? El 22 de julio, lo tenemos programado para el 22 de julio. Esta ocasión vamos a estar hablando del arte de lo que es mercadotecnia y el arte de vender, la parte psicológica, que no nada más se queda en la transacción, sino que hay otro tipo de factores que pueden derrumbar una venta. Entonces vamos a hablar de eso y en la parte de operaciones. ¿Y solamente va orientado a emprendedores y empresarios o puede ir cualquier persona? Puede cualquier persona. Lo que sí tratamos de hacer con estos eventos es que haya el compromiso, haya el engagement, que haya las ganas de en verdad sumarse al proyecto o venir con la mentalidad de aprender o compartir sus historias, ¿no? Porque todos aprendemos en cualquier momento y de Sí. todos podemos aprender. ¿Y cómo se registran los chicos? ¿Hay algún link de inscripción o quizá tus redes sociales? Los links de inscripción van a aparecer aquí abajo en la pantallita y también ahí nos pueden seguir, tanto en la parte de LinkedIn o Instagram. Hemos desarrollado varias plataformas, que por cierto, hay algo que se llama Bancono, que es una nueva plataforma que hemos sacado en base a toda nuestra experiencia. Llevamos como cerca de 2 años haciendo eventos, tanto en la parte tecnológica como en la parte de negocios, como la conexión empresarial. Y hemos creado plataformas para hacer la parte de management de tickets o eventos más fácil y con mayor ingresos para los que están generando este tipo de eventos. Y también hay otra plataforma que se llama Bancono. Esta parte de Bancono es porque no hay un directorio corporativo que sea auténtico y que sea general o que te pueda certificar que estas personas, estas compañías en verdad están ahí, ¿no? Más que certificar, que te agreguen la información necesaria para saber qué hacen las empresas que están aquí en Vancouver. Ahorita tenemos cerca de 70 compañías ya registradas, más de 110 personas que están o miembros. Y lo bueno de todo esto es que ahorita el servicio, no sé por cuánto tiempo, es gratis.
porque la intención ahorita no es quizás sacar el revenue de esto, sino la intención es crear ese hub, ese centro para que todas las personas puedan encontrar. Estamos agregando muchísimas características como, por ejemplo, encontrar tu match a través de lo que estás buscando, ¿no? Saber lo que haces, saber tus servicios, saber dónde estás, saber cómo te podemos ayudar, announcements si estás contratando a alguien. Y para nosotros es lindo ver cómo esto agrega valor. Ya nos han platicado algunas otras empresas de cómo Conexión Empresarial ha servido para mejorar oportunidades de trabajo o generar otras oportunidades para otras empresas. En la parte tecnológica, que es también a lo que nos dedicamos, para septiembre también tenemos un evento que es lo que estamos llamando Microsoft 365 Summit, la cumbre de Microsoft 365 en Vancouver, que es un proyecto muy grande, muy largo, que son de esos días que te levantas y dices, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Es de carácter wow, pero que lo estamos logrando, está tomando traction. Vienen empresas muy grandes, KPMG, viene Microsoft, viene Orchestry, vienen empresas que han estado en la industria en Vancouver por mucho tiempo. ¿De qué se trata este evento en sí? O sea, ¿qué aporta a la comunidad? Business y tecnología, o sea, negocios y tecnología. Como también soy business consultant y me gusta ayudar a la parte de estrategia a las empresas. Y nuestra empresa es Technology Agnostic, que significa que podemos hablar de cualquier punto de tecnología y nos enfocamos lo que agrega valor a ti. Tratamos de hacer un punto de encuentro para todas las empresas que están dando o proveyendo servicios en la parte de tecnología o que están buscando servicios en la parte de tecnología y que quieran un poco de estrategia de qué ocupar. Entonces vienen ponentes de Inglaterra, de Estados Unidos, de Toronto, de Ottawa, de Quebec, vienen de varios estados y provincias. Y es tan lindo porque estas personas están buscando también compartir el conocimiento, hablar de lo que es optimización de procesos, recursos, automatización de eventos que pueden surgir en una empresa que generan dinero o costos. Y entonces es lo que se va a hablar. Todo lo que viene, cómo vamos a adoptarnos ella, en la parte ética, en la parte profesional, cómo ocuparlo, cómo no ocuparlo. Y bueno, es muy grande, es muy grande. Este proyecto está basado para 400 personas, un poquito más de 400 personas. Vamos a tener Trade Show, que es básicamente un exhibition space. Y lo mejor de todo esto que queremos hacerlo a la imagen que proyectamos, ¿no? Que es comunidad, que es colaboración, que es siguiendo el mismo sello de todo lo que estamos haciendo. Qué increíble. Bueno, chicos, agenden ya 22 de julio y en septiembre. 2, 3 y 4 de septiembre. Es un seminario ya de un fin de Sí. semana. Sería miércoles, jueves y viernes. Ok, chicos, ya saben, apunten 22 de julio y 2, 3 y 4 de septiembre del año 2016. 2026, me fui 10 años atrás. 2026, increíble. Y cuéntanos, Luis, un mensaje final o un consejo para las personas que quieren migrar a Canadá o que quieren emprender en Vancouver específicamente. Sé que les va a dar miedo, pero que lo hagan. Emigrar para mí es una experiencia de que vas a conocer muchas culturas, que vas a conocerte a ti mismo, te vas a explorar en todos los aspectos emocionales y puedes quizá tener miedos, ¿no? Pero hazlo, no pasa nada. El peor caso es igual que tengas que regresar, pero igual lo vuelves a intentar porque lo que vayas a aprender nadie te lo va a quitar. Absolutamente nadie. Y sobre todo que podrás ver cómo que lo que te habían dicho que iba a ser muy difícil, la verdad es que no lo es. Solamente es muchísima constancia, muchísima disciplina. Ser resiliente y que así como seguro que yo pude aprender inglés en 8 semanas, muchísimas otras personas han conseguido éxitos y resuelto varios obstáculos de una forma que a lo mejor pensaban que no lo iban a poder hacer. Entonces a veces no es tanto ver el cómo lo van a hacer, sino el por qué lo van a hacer. Y el cómo no le pongan mucha atención, porque el cómo es lo que nos apaga los sueños. Muchas gracias, Luis, por venir, estar aquí con todos nosotros. Fue un gusto tenerte en el podcast. Gracias por aceptar la invitación y pues muchas gracias por compartir también tu historia de vida con toda la audiencia. Ha sido un placer y te felicito a ti y a tu equipo de trabajo por lo que están haciendo. Les deseo mucho, mucho éxito y que, bueno, sigamos colaborando en esta comunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Y bueno, chicos, ya nos vemos en el video de la siguiente semana.